En Buenos Días Región, en las distintas plataformas de Polar Comunicaciones para toda la región, el país y el mundo. Decíamos cuando despedíamos a Rodrigo Sepúlveda del Ceremi de Educación, tocamos un tema no menor, el traspaso de la educación, la desmunicipalización que se pondría, estamos hablando incondicional, se pondría en marcha, en ejecución, ante las aprehensiones de los profesores, del colegio de profesores y de los asistentes de la educación el próximo año 2022. La pregunta es si se la formulábamos al Ceremi, se han tomado los recaudos, estamos lo suficientemente preparados. Todavía no sabemos qué número de despidos podrá significar este traspaso de la educación a mano del Estado desde los municipios. Pero anunciábamos ahí que íbamos a tener un contacto internacional, ya lo hemos tenido en más de alguna oportunidad, es Mauricio Rojas, periodista chileno, radicado desde hace ya largo tiempo en Alemania, donde trabaja ya en el fútbol alemán específicamente. Pero vamos a hablar de fútbol, pero también vamos a hablar de la situación de la pandemia en el viejo continente y en Alemania en lo particular. Te veo a la distancia, hemos acortado la distancia, Mauricio, un abrazo virtual a Alemania y dime, ¿en qué parte de Alemania te sorprendemos este penúltimo día del mes de marzo? ¿Cómo te va? Muy buenos días para nosotros, ya buenas tardes para ti. Muy buenos días, Vladimiro. Un gusto nuevamente estar en contacto con la radio, contigo, con la comunidad del extremo sur de Chile. Y bueno, específicamente estoy en la zona en el sur de Alemania, al igual que ustedes, la región que se llama Baviera, y en su capital, que es la ciudad de Múnich o München. Múnich, linda ciudad, fue sede del Campeonato Mundial del año 1974, imborrable recuerdo de Múnich. Mauricio, primero hablemos, ¿no?, de la actual situación por la que atraviesa Alemania con el COVID. Angela Merkel había decidido, ¿no?, en cuarentenar a Alemania, cerrar todos los malls, los centros comerciales, paralizar prácticamente Alemania debido a los efectos multiplicadores que ha tenido el COVID-19. Sin embargo, tuvo que echar marcha atrás a esa determinación. ¿Cuál es la actual situación por la que atraviesa Alemania en general? La situación, para resumirlo, vamos a ir de lo más general a lo particular, es que estaríamos entrando en una tercera ola definitivamente. Estuvimos en una segunda ola desde noviembre del año que pasó hasta, yo diría, finales de febrero. Como segundo punto, Vladimiro, es que estamos en una cuarentena no tan estricta, pero en una cuarentena al fin y al cabo, exactamente desde el día 1 de noviembre, es decir, ya 5 meses completos. Igualmente existen ciertas libertades para no parar completamente la economía. Afortunadamente el gobierno alemán cuenta con los fondos para justamente prevenir que la gente realice ciertas actividades, básicamente actividades laborales me refiero, y por lo tanto puede dar un respiro a la familia, a los profesionales, a los autónomos, a los trabajadores independientes, para que no puedan concurrir a sus trabajos, puedan trabajar, por ejemplo, media jornada. Incluso algunos no están trabajando, pero reciben una cierta subvención para lo que digo al comienzo, para mantener a las familias, para mantener a las personas individuales, sobre todo aquellas que también necesitan una manutención o son dependientes, Perdón, Mauricio, etcétera. Perdón, Mauricio, que te interrumpa ahí, porque justamente se está discutiendo hoy en el Senado, porque está en cuarentenado gran parte de Chile, cómo se le inyecta recursos a la vena directamente a todos los habitantes, vecinas y vecinos de este país para que cumplan las exigencias sanitarias que son imprescindibles para detener este efecto multiplicador y devastador que ha tenido el COVID en algunas regiones como el Biobío, el Gran Valparaíso, Santiago, la Araucanía, por ejemplo. ¿Cómo ocurre en Alemania ante esta circunstancia? ¿Cómo llegan los recursos para permitir de que se puedan quedar en sus casas y no tengan que abandonarla para ir en busca del sustento? A rasgos muy generales, Vladimiro, no es una ayuda, no es que esté focalizado, como ocurre en Chile. Es decir, tienes que cumplir una serie de requisitos muy específicos para que recibas la ayuda. En líneas muy generales, es una ayuda en general.
es decir, para todos los habitantes. Con una base de datos, obviamente ellos contienen la información respectiva para ayudar a familias que más lo necesitan. Por ejemplo, está el concepto de la familia numerosa, es decir, que tienen más de 2 hijos. A ellos justamente se les da más ayuda, o a los pensionados. Pero existen focalizaciones, sí, pero no está, vamos a hablar en palabras simples, no tiene tanta letra chica. Correcto. Para que una persona en Alemania reciba la ayuda de parte del Estado. ¿De dónde sale ese dinero? Se preguntará a lo mejor mucha gente. A lo largo de muchos años, o a lo mejor de décadas, Alemania tiene una carga de impuestos bastante amplia y alta, pero con un carácter progresivo. Es decir, en palabras simples, quienes más ganan, más pagan impuestos. Quienes menos ganan, menos pagan impuestos. Va a una caja común, por decirlo, y cuando ocurren este tipo de catástrofes sanitarias, por ejemplo, o naturales, se recurre a ese tipo de caja que es común para paliar o para mantener una manutención más o menos estable, que la gente no pase precarización. Ese es más o menos a grandes rasgos. Y pueden recibirla todos pueden pedirla. Uno se mete a una página web, rellena ciertos datos que le están pidiendo el Estado, y ahí el Estado toma la decisión si efectivamente, de acuerdo a la información que tiene, puede recibirla al 100%, al 80%, al 70%, o definitivamente no. Hay gente que simplemente no la pide, Vladimiro, porque no ha visto mermada su capacidad de trabajo y sigue recibiendo el 100% de su sueldo. ¿A cuánto, perdón Mauricio, a cuánto asciende esta ayuda directa del Estado en Alemania? Dependiendo de lo que tú necesites, por ejemplo, si has tenido mermado el 50% de tu trabajo, estás trabajando media jornada, vamos a poner un ejemplo muy práctico, y ganabas 1 millón de pesos, por ejemplo, ahora recibes 500.000, el Estado se hace prácticamente responsable de ese otro 500.000 pesos. Y si alguien ganaba 500.000 pesos, recibe de la empresa privada o pública 250.000, y los otros 250.000 o 200 o 100 los da el Estado. Perfecto. ¿Y quién ha perdido el trabajo y está en la cesantía? Recibe prácticamente un sueldo que va entre el 70 y el 90% de lo que percibía. Sueldo, de lo que percibía, exactamente. No solamente por la pandemia, sino que porque existe el estado de bienestar, y independiente de la pandemia siempre tú recurres. Creo que en Chile se llama, guardando las proporciones de las cantidades, el seguro de cesantía. Así es. Exactamente. Y suele estar entre el 70, puede estar un poco más bajo, pero entre el 70 y el 90% del sueldo, digo, bruto. Estamos dialogando con Mauricio Rojas, periodista chileno que está en Múnich, allá en Baviera, en Alemania. Ustedes están entrando, nosotros ya entramos en otoño, ¿no? Ustedes están en primavera. ¿Qué se espera será una verdadera primavera para Europa, crees tú? Porque hemos visto lamentablemente que no ha podido ser detenido el COVID, se han tomado distintas providencias que han sido superadas, ¿no?, por este dañino COVID-19. Hemos visto lo que ha ocurrido en Italia, en Francia, en Alemania, y quiero saber ahora primero cómo esperan ustedes esta nueva estación, cómo esperan la primavera. ¿Creen ustedes que será más benigna que el año anterior? ¿Han aprendido algún tipo de lecciones? ¿Hay cordones sanitarios para impedir el libre tránsito hoy entre países y países en Europa, o regiones y regiones en Alemania? En un principio se tomaron ese tipo de determinaciones de cerrar, o más bien no cerrar, porque por ley general en la Unión Europea, solo por catástrofes muy elevadas, y por ello en un tiempo se hizo como la pandemia, no se suprimieron en las fronteras, no se hicieron los controles en las fronteras, no se cerraron, pero sí se hicieron controles que antiguamente hace un año no existían. En segundo lugar, respecto a lo primero de la primavera, hay cierta cautela. Yo diría que en términos comparados, Vladimiro, no existe tanto optimismo como lo que uno puede revisar por mi trabajo en temas políticos hacia Chile, ese optimismo que hubo en verano en Chile, quizás por la temperatura, quizás por el verano, por la época estival, el contexto. Vi que había bastante optimismo respecto de lo que venía, y parece que fue un boomerang. Un portazo lo que ocurrió en Chile en marzo con los niveles de contagio a pesar de los altos niveles de vacunación. Aquí hay mucho escepticismo. Primero, por
los grados de efectividad que puede haber la vacuna. No hay tantas vacunas, hay pocas vacunas que son aceptadas por el ISP de Europa, solamente hay 3 vacunas aceptadas hasta el momento, el resto han sido todas rechazadas. En cuarto lugar, vamos a asistir a una época estival. Perdón, Mauricio, pero a propósito de la vacuna, solo para aclararnos, porque nosotros tenemos aquí la CoronaVac y la Pfizer, ¿no? ¿Han tenido estas aceptaciones de las autoridades sanitarias en Alemania? Solo la Pfizer-BioNTech, la Sinovac, no ha sido aceptada hasta el momento. Ya. No ha sido aceptada, está constantemente en pruebas. Creo, yo no soy experto en el tema, así que no me atrevo a decir la razón, pero lo que he leído en los medios, que está a la espera de lo que los científicos, los expertos llaman la tercera fase de pruebas. Y creo que me imagino que cuando esa tercera fase de pruebas esté finiquitada por los científicos, yo creo que la van a aceptar, y además que Europa necesita una cantidad mayor de vacunas. Básicamente se está alimentando de vacunas de la Pfizer, que es el nombre, AstraZeneca, y la tercera que se llama Moderna, que es de Estados Unidos, si no me equivoco, un laboratorio. Son las 3. Y ahora va a entrar una cuarta, pero está justo en los primeros pasos. Esas son las 4 vacunas. Hay poca, porque hay mucha población en Europa, y lo que ha sido criticado, pero por mi punto de vista, Vladimiro, me parece acertado, es que la Unión Europea no ha decidido que cada país escoja cada una de las vacunas que están en el mercado. Dicho, somos una comunidad, somos una unión, van a llegar todas las vacunas de todas las empresas, de todos los laboratorios, y las vamos a dividir de acuerdo a la cantidad de países que necesiten más, porque hay más enfermos, y también la cantidad de población, lo que me parece muy justo, solidario, y no que cada país vele por sus intereses. En estos momentos, Mauricio, ¿qué dicen las informaciones? ¿Qué países en Europa son los más golpeados por el COVID? Y bueno, ¿y qué repercusiones tuvo la decisión de Angela Merkel de tener que retroceder en una decisión que había adoptado el fin de semana recién pasado, ¿no? De extremar las medidas? Lo primero, Vladimiro, yo creo que el país, revisando hoy en la mañana ya los datos actualizados, Francia es uno de los países más golpeados, nunca ha podido tener algún tipo de freno respecto a la pandemia, ha bajado considerablemente el número de infectados, siempre tomando en cuenta la proporción, ¿no? Porque son muchos habitantes. Sí, claro. España en un momento también estuvo bastante complicado. Afortunadamente los españoles han logrado aplanar la curva, como se dice técnicamente, y algunos países del este también han estado complicados, pero Francia y ahora un poco más Alemania también, después de haber controlado bastante, está volviendo a lo que digo, a esta tercera ola. Y lo de Merkel, lo segundo que me preguntabas, claro, tuvo que retroceder. Recordar que además de presidenta, ella es una científica, estudió, si no me equivoco, química, tiene un doctorado en química y también en física, por lo tanto maneja bastante bien el tema científico. Y ella lo que trató junto con el Instituto Robert Koch, que es el instituto que se encarga, como el ISP, por decirlo de alguna forma, de administrar la pandemia, señalaron de que iba a aplicar algunas medidas restrictivas para lo que es, porque aquí se celebra mucho el tema de Pascua, Semana Santa. Aquí le llaman Pascua y es muy familiar, y sobre todo en la zona que estoy yo, que es en el sur, que es muy católica. Hubo ahí una especie de presión de distintas instituciones, entre ellas la religiosa, y finalmente no se aplicaron medidas tan estrictas como ella quería. Claro, ella tiene lo que se llama en política, Vladimiro, tú lo conoces bien, un capital político enorme. Sí. Debe ser una de las pocas líderes en el mundial. Cuando se vaya Merkel, la gran pregunta es que ¿qué va a pasar cuando se vaya Merkel? Y ella tiene esa capacidad de decir ante los medios, me equivoqué, quizás me apresuré, y no pasa absolutamente nada. Sigue ella con el mismo poder, con la misma legitimidad, con la misma capacidad de decisión. Y bueno, ahí hay que ver si la decisión final de Merkel fue acertada o no, si los contagios suben o no de aquí a 2 semanas o 3. Tú estás en Bavaria y tú dices una zona tremendamente católica, y se echó marcha atrás a esta determinación de Merkel de hace algunos días, precisamente para permitir de que
se pueda llevar a cabo la conmemoración de la Semana Santa y fundamentalmente lo que significa la Pascua de Resurrección. ¿Qué significa esto? En cantidad de personas que pueden asistir, con qué tipo de protocolo se permite asistir a estos cultos religiosos de Semana Santa hoy en Bavaria, en Alemania. Bueno, no va a poder asistir, digo, la cantidad de gente, el aforo que tiene una iglesia, por ejemplo. Como ya hace un tiempo bastante agradable, ahora mismo hacen unos 20, 21 grados, se va a poder también hacer actividades al aire libre, lo que está permitido, pero con un aforo también no muy amplio. En segundo lugar, tampoco se van a poder, por ejemplo, realizar cánticos, que puede parecer una cosa muy banal, pero no es banal, porque justamente con los cánticos es donde salen todas estas esparcidas, la saliva. Exactamente, por lo tanto se va a eliminar ese tipo de actividad dentro de la liturgia. Y obviamente las personas que asistan con este aforo limitado, con una distancia social y apelando también a la racionalidad de las personas que si son muy mayores, no asistan si en caso que no estén vacunadas. Ahora, tienen ahí algún tipo de apelativo y es algo que utilizaron en la discusión con Merkel, es que la población mayor en Alemania básicamente está vacunada con sus 2 dosis hasta el momento. Pero claro, ha sido una discusión ardua, pero respetando aquellas medidas básicas que te acabo de mencionar, se van a poder llevar este tipo de actividades religiosas en los días próximos. Tengo que terminar el programa, Mauricio, y antes de despedirte, te tengo que hacer una pregunta, evidentemente, de algo que tú conoces también de primera fuentes, que es el desarrollo de la Bundesliga, y fundamentalmente, esencialmente, ¿qué ha ocurrido con Charles Aránguiz? Capitán de su equipo en un momento determinado, ha perdido titularidad, hoy es aparentemente jugador de alternativa. Queremos saber realmente de la primera fuente cuál es el desempeño de Charles Aránguiz pensando en los próximos desafíos de las clasificatorias de la Copa del Mundo. Charles Aránguiz sigue siendo un jugador fundamental, Vladimiro, en el equipo de Leverkusen. De hecho, este año por primera vez, y yo creo que es el primer jugador europeo, quizás tú me lo puedes corroborar o no, que es capitán de una de las 3 principales ligas de Europa. Yo no recuerdo que Arturo Vidal sea capitán, ni que lo haya sido en su momento Marcelo Sala, ni siquiera Iván Zamorano. Por lo tanto, es un hecho que ha pasado bastante desapercibido. Hicieron una primera ronda desde agosto, hasta diciembre, espectacular. En segundo puesto de la Bundesliga, detrás solamente de 2 puntos del Bayern. Pero en la segunda, es decir, de la segunda ronda de la temporada, desde enero hasta ahora, han perdido casi todos los partidos. Y a tal punto que Peter Bosz, el técnico ex Ajax, que era un técnico revolucionario, estuvo en el Leverkusen, primero en el Borussia Dortmund, después en el Leverkusen, ha sido destituido de la banca del equipo del Leverkusen, que pasó el datito, le llaman el equipo de los obreros. A Leverkusen. Así es, el equipo de los obreros. ¿Sigue siendo Charles capitán? Sigue siendo por el momento, pero como está parado el fútbol, y lo echaron justo antes de la pausa, porque aquí se están realizando las eliminatorias para FIFA, el Mundial. Claro, fecha FIFA. Claro, exacto. Está la discusión. ¿Por qué? Porque yo creo que no lo va a hacer, pero me estoy aventurando. Porque Peter Bosz era un enamorado del juego y del liderazgo de Charles Aránguiz. Y eso es algo muy meritorio. Pero claro, ya no va a haber un nuevo técnico, y ese técnico decidirá si Charles sigue siendo el capitán y sigue siendo el motor, la aduana, como se dice coloquialmente, del equipo ahí en el medio centro. Mauricio, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por compartir estas experiencias en un momento tan especial en nuestras vidas, desde Alemania, desde Bavaria, desde esa hermosísima e inolvidable ciudad de Múnich, en la que tú tienes el privilegio de vivir. Ha sido un gusto. No significa esto que nosotros no tengamos el privilegio de vivir en esta zona maravillosa y divina junto al Estrecho de Magallanes. Desde acá un abrazo y que te acompañe la salud y los éxitos profesionales, Mauricio Rojas. Muchas gracias, Vladimir, igualmente. Hasta siempre. Mauricio Rojas, desde Alemania, en Buenos Días, región. Opinión,
Opinión cercana pese a la lejanía geográfica. Nos trajo desde el viejo continente el destacado periodista chileno Mauricio Rojas. El reloj indica para todo Chile continental las 10 de la mañana con 28 minutos y hoy tenemos un lindo día en la Patagonia.